Dios les bendiga. Buenas tardes. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Bienvenidos a nuestro programa semanal en intimidad con Dios. Es una bendición que cada lunes Dios nos da la bendición de tener esta intimidad por medio de su palabra con Él. ¿Qué te parece si antes de que comencemos hacemos una oración e invocamos el nombre del Señor para que nos guíe en el tema que tenemos el día de hoy, que tiene que ver con esa semilla que el Señor siembra en este mundo? Pero vamos a orar antes de que entremos a eso. Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y alabanza a ti, Señor Santo, por la bendición que nos das, que nos prestas, Dios mío, Señor Santo, para poder escuchar tu palabra y ser guiados por medio de ella, Señor, para que nos corrijas, para que nos exhortes, nos edifiques, nos consueles y nos guíes, Padre mío, por medio de ella. Bendícenos en esta hora. Yo te pido que tu Espíritu, Dios mío, pueda fluir libremente a través de este vaso, Señor Santo, tu palabra, Dios mío, y podamos ser bendecidos por medio de ella. Bendícenos no solamente a los que estamos aquí en este lugar, sino a todos aquellos quienes del otro lado de esta cámara, Señor Santo, puedan ser bendecidos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Muy bien, amigos, hermanos, tenemos un título el día de hoy, el cual se titula los que fueron sembrados en buena tierra, estos son los que permanecen. Y cuando me refiero a los que fueron sembrados en buena tierra, me refiero a aquellos quienes recibieron la palabra, la creyeron, la pusieron por obra, la pusieron en su corazón y caminaron por medio de ella. Estos son los que permanecen. Estos son los que prevalecen durante todas sus vidas en la fe hasta el día en el cual ellos parten, o quizá el día que el Señor venga de repente, porque no sabemos cuándo viene por su pueblo. Pero de una forma o de otra es para los que permanecen, aquellos que fueron sembrados en buena tierra. Y voy a estar leyendo nada más hoy un texto que está en el capítulo 13 de Mateo. Voy a estar leyendo del versículo 1 al 9 y después vamos a estar leyendo del 18 al 23. Esta es la parábola del sembrador y es una parábola que nos enseña cuál es la realidad de muchas personas cuando escuchan el evangelio, cuál es la respuesta que muchas personas dan al escuchar el evangelio y por qué algunos inmediatamente se apartan de él, algunos otros después de cierto tiempo, y algunos terminan quedándose en la fe el resto de sus vidas. Y como dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así estos son los que son salvos. A veces queremos nosotros suavizar la palabra de Dios, o queremos ponerla de una forma en la cual le caiga bien a las personas, pero nosotros no podemos hacer eso. Dice la Escritura que la palabra de Dios no es de interpretación privada o la profecía del Señor. O sea que no puede decir uno es de esta forma y punto. No. Lo que sí podemos decir es de que la Escritura literalmente, si tú la lees, literalmente Dios te puede bendecir si la tomas y la crees tal y como Él te la da. En este caso vamos a estar hablando de la parábola del sembrador, esta ilustración que Cristo muestra sobre las circunstancias que le vienen a las personas cuando primero escuchan la palabra del Señor. Y como te decía, qué pasa con los que, bueno, no tanto qué pasa, sino qué sucede después de que la recibieron, o sea, cuál es la respuesta que ellos dan en sus vidas, si permanecen o no permanecen. Recuerda, el que permanece hasta el fin, ese es salvo. Que no se te olvide eso. Hay personas que piensan que la salvación es algo que no la puedes perder.
no la vas a perder si crees en ella, no la vas a perder si permaneces en ella, no la vas a perder si tú mismo no la pierdes. Y algunos, como les decía, piensan que no se pierde aunque hagan lo que hagan, y no, eso no es cierto. Lo que sí te puedo decir es de que si tú permaneces creyendo, confiando y caminando con el Señor, en su palabra, en la fe, en el amor de Él, tú eres salvo. Tú estarás en ese lugar que Él te prometió. Dice la Escritura que Cristo fue a preparar mansiones, un lugar especial en el cielo para su pueblo. Y yo lo creo de todo corazón. Sé que cuando se llegue la hora, cuando se llegue el momento, va a ser el mejor día de mi vida. Va a ser el mejor día de mi vida porque estaré con Él para siempre. Hace años tenía un sueño, revelación, y fue tan vivido, fue tan real que cuando desperté, lo mismo que sentía en el sueño lo estaba sintiendo en mi pecho, en mi corazón, una alegría maravillosa. Y recuerdo que soñaba que el Señor Jesús venía por su pueblo y en un abrir y cerrar de ojos lo arrebataba a uno y uno aparecía en un lugar precioso donde el Señor Jesús nos hablaba y nos llevaba a diferentes lugares donde íbamos a estar, y eran unos lugares maravillosos, tan preciosos. Por eso te digo, yo lo creo primero por su palabra, y lo creo porque en este sueño revelador pues lo escuché y lo vi. Vamos pues entonces al tema de hoy, que se trata de aquellos que fueron sembrados en buena tierra. Te voy a leer primero, como te dije, en el capítulo 13 del verso 1 al 9, perdón, y después vamos a ir con más cuidado leyendo la respuesta que Jesús da sobre qué quiere decir esta parte que te voy a leer. Dice aquí nuevamente: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por medio de parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin duda que cuando tú escuchas estas palabras que acabamos de leer por primera vez y las lees, tal vez no entiendas, pero gracias a Dios, aquí mismo en este capítulo, Él mismo explica qué quiere decir esta parábola, qué quiere decir lo del sembrador, lo de la semilla, lo del camino, lo de los pedregales, lo de las espinas, y también lo de la buena tierra. Y entonces para eso nos vamos a ir en el mismo capítulo, nos vamos a brincar al versículo 18, donde dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que sembrado junto al camino. Si te acuerdas, acá en el versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y aquí la respuesta está: cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Primero que nada, vamos a entender un principio. Dios es el que riega la palabra por medio de sus apóstoles, por medio de sus siervos, por medio de ti.
Él es digamos, riega la palabra, la tira. Y quienes reciben la palabra venimos a ser nosotros, los hombres, las mujeres, los seres humanos. Y aquí declara que esta semilla que él tiró cayó sobre el camino. Y el Señor Jesús aquí dice, cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, quiero que te quedes con eso, y no la entiende. Después dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una cosa que pasa muchas veces con las personas cuando se les presenta el plan de salvación, se les habla del Señor y de repente ellos reciben al Señor como su Salvador y no duran mucho, duran quizás algunos domingos o un par de meses y de repente se van. O algunos simplemente la escucharon una vez, se emocionaron y dijeron, aquí me entrego, y pasado el día siguiente o los días siguientes se olvidaron completamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es algo que se medita, es algo que se reflexiona, es algo que se entiende. Por eso dice aquí el Señor Jesucristo que los que fueron sembrados en el camino no entendieron la palabra, no la entendieron, no meditaron en ella. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es de que cuando tú leas la Escritura, no nada más la leas como si fuese cualquier libro o alguna novela. No, léela con determinación de querer aprender y sustraer enseñanza lo mejor que puedas, reflexionando en ella, en el Espíritu también, para que entonces entiendas la palabra y esa palabra no solamente se quede en tu intelecto, sino que también vaya a tu corazón. Y una vez teniéndola en tu corazón, se queda ahí, se queda dentro de ti. Y con el tiempo esta comienza a brotar y a dar su fruto. Entonces es bien importante que entiendas eso, que entiendas que tienes que tomar tiempo para reflexionar en la palabra, para entender la palabra. Si tú conoces a personas que han venido a los caminos del Señor y así como llegaron, así se fueron, es porque no se dieron tiempo para meditar en ella, no se dieron tiempo para pensar en ella, sino simplemente aceptaron la invitación de ir o simplemente fue algún tipo de emoción y rapidito el enemigo vino y la quitó. ¿Por qué? Porque no meditaron en ella, porque no la guardaron en su corazón, porque no se la llevaron en su corazón. Estas son cosas que te ayudan a ti y a mí también en términos cotidianos, en cosas cotidianas, para leer la Escritura con cuidado, leer la Escritura con determinación de aprender lo que estás leyendo, de entender lo que estás leyendo y de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te revele con claridad cosas extraordinarias que la palabra de Dios tiene. Para muchos quienes leen la Escritura puede ser un libro de teologías, un libro de historias bonitas, un libro de inspiraciones bonitas, llámale como tú quieras, pero para otros es el pan de cada día, es la palabra de Dios, es el tesoro que Dios les da y dentro de ella encuentras riquezas extraordinarias. Las verdaderas riquezas no tienen que ver con cosas materiales, las verdaderas riquezas tienen que ver con cosas espirituales. Esas son las que permanecen para siempre, esas son las que el enemigo o el ladrón no puede quitarte. Entonces, toma tiempo para leer la Escritura, porque aquí ya miramos la consecuencia de aquellos que vienen y por primera vez escuchan la palabra con emoción por un rato, qué sé yo, y de repente el enemigo viene y se las quita. ¿Por qué? Porque no le pusieron tiempo. Inmediatamente volvieron a hacer las mismas cosas de antes, volvieron a los mismos ambientes, volvieron a las mismas circunstancias. Y después andan diciendo por ahí, bueno, es que yo ya recibí al Señor como tu Salvador, pero ¿cuáles son tus frutos? Si tú recibiste a Jesús como tu Salvador, si tú crees en Jesús como tu Salvador, si Él cambió tu vida, es que debe de haber un cambio en tu vida. Es que ahora eres otra persona. Dice la Escritura que
lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora tú eres una persona espiritual, ahora caminas en santidad, en verdad, en justicia, en humildad, en limpieza, en pureza. Entonces ese tipo de cosas que el Espíritu Santo es, que la palabra del Señor te dice, te exhorta para que camines en ellas. Y a través de estas cosas, pues Dios tienes el respaldo y la bendición del Señor. Bueno, ya miramos qué es lo que pasa aquí cuando dice, nuevamente voy a leer ese versículo 19, dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Después dice aquí en el capítulo, me voy a regresar al versículo 5 y dice, parte también cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Acá me voy a brincar el versículo 20, que es donde está la respuesta, y dice, y el que fue sembrado en pedregales, que es lo que dice acá, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces aquí habla también de una circunstancia que le sucede o una razón que le sucede a las personas por las cuales regresan nuevamente al mundo. Vienen y escuchan la palabra y por un tiempo se gozan, por un tiempo caminan con el Señor, pero después de repente vienen las pruebas, viene la aflicción o viene la persecución por causa de la palabra. Vamos a hablar de las pruebas. De repente están pasando por pruebas, por situaciones difíciles. A algunos les encanta predicar el evangelio de esta forma, de decir, mira, ven, reciba al Señor como tu Salvador, cree en Él y se te acabarán tus problemas. Y yo le digo, no, yo le digo a estas personas quienes enseñan así, no enseñes el evangelio así, porque problemas siempre vamos a tener, aflicciones vamos a tener. Dice el Señor Jesucristo que es imposible que no le vengan a uno aflicciones en este mundo. Las pruebas cuando eres cristiano, las aflicciones que te vienen, lo único que hacen es que trabajan para bien en el sentido de que Dios, si confías en Él y permaneces, Él te va a hacer fuerte, Él te va a hacer sabio, Él te va a ir amoldando y preparando para que vayas llegando a ese hombre, a esa mujer perfecta que Dios quiere hacer de ti. Entonces, aquí habla claramente de aflicciones. Entonces, cuando a alguien le viene una aflicción, a veces uno se regresan al mundo. Pruebas se regresan al mundo. ¿Cuántas veces he escuchado decir esto? Yo pensé que si caminaba con el Señor, si caminaba en la fe, estas cosas no me iban a venir. Y veo que no funcionó. Y por eso se regresaron al mundo. Aflicciones te van a venir. Y lo más curioso de todo, amigo, amiga, hermano, hermana, es esto. De que las aflicciones a todos le vienen. No solamente le vienen al cristiano, sino también le vienen al que no es cristiano, al del mundo. Esas son naturales. Y si vas a ser afligido en el mundo, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál va a ser el beneficio? Como quiera, eres un incrédulo. Sin embargo, si eres afligido en la fe, tu fe permanece y tu fe te sostiene y tienes esperanza en Dios y la palabra de Él tiene efecto en tu vida porque has creído. Todos sabemos ese versículo 28 del capítulo 8 de Romanos que nos dice que todas las cosas trabajan para bien para los que le aman, para los que por su propósito fueron llamados. Entonces, hay esperanza cuando tienes aflicciones si permaneces, pero si no permaneces y te regresas al mundo, también te van a venir aflicciones, también te van a venir pruebas, pero ahora vas a ser lejos de Él y ya no tienes la fe de que estarás un día con Él para siempre. También aquí habla de otro problema. Dice que les viene la persecución por causa de la palabra. Es muy natural que una vez que tú has tomado este
paso de fe que tú has tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo y caminar en la fe. Es muy natural que la corriente del mundo te quiera llevar entre sus pies. Antes, cuando eras del mundo, ibas en la misma corriente que el mundo iba. Ahora que te has arrepentido y que has recibido y creído en Jesús como tu Salvador, vas en contra de la corriente. Vas al revés. Y todos aquellos que te encuentran te van a juzgar. Todo lo que hagas te van a juzgar. Te van a llamar hipócrita. Te van a llamar falso. Te van a llamar mentiroso. Hay algunos que incluso no quieren venir a la iglesia porque dicen que no quieren ser hipócritas. Pruebas te van a venir. Incluso familiares te van a abandonar. Te van a juzgar, incluso tus propios padres se van a enojar contigo. A Jesús le pasó igual. Cuando él comenzó su ministerio, la familia de él no lo apoyaba. Te van a empezar a hacer burla, te van a decir aleluya, hermanito, hermanita. Dice la escritura en el capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados sois cuando os vituperen con toda clase y hablen mal con toda clase de calumnia en contra de vosotros. Alegraos, regocijaos, porque así hablaron o hicieron con los profetas antes que ustedes. Vas a recibir persecución verbal. En algunos países incluso hay persecución física donde terminan matando a los hermanos, a las hermanas. El día de hoy sigue habiendo mártires que permanecen en la fe. No hagas como estos aquí en la Escritura, que cuando les vino la persecución, cuando les vino la aflicción, cuando les vino el bullying, la burla, inmediatamente se regresaron al mundo. Muchos así le hacen y terminan en las mismas cosas que antes tenían. Hay una escritura que dice el apóstol Pedro que es una escritura fuerte, pero directa. Dice que el perro vuelve a su vómito. Y cuando dice eso, él es de que a veces aquellos quienes salieron del mundo vuelven otra vez al mundo por causa de la burla, por causa de la aflicción. Alégrate si se burlan de ti. Dale gloria a Dios que en tu trabajo, que con tus incluso familiares o amigos se burlen de ti. ¿Por qué? Porque estás sufriendo por el evangelio, así como tu maestro sufrió para que tú tuvieses esa salvación de la cual gozas el día de hoy. Regocíjate, alégrate, gózate. Porque lo más precioso que cualquier ser humano puede tener lo tienes tú, que es tu fe, que es tu Señor. Y no te devuelvas al mundo como estos quienes recibieron la palabra y por causa de estas cosas se volvieron al mundo. Vamos a la siguiente escena que nos muestra aquí la escritura. Y dice aquí, voy a regresarme al versículo 7, dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora me voy a brincar hasta el 22, donde está la respuesta o la interpretación o la explicación. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vale decir que no da fruto. Puede crecer, crece, pero crece entre espinos y los espinos ahogan a esta planta para que esta planta no dé frutos. Aquí voy a tocar un tema un poquito cotidiano y esto me causa un poco de tristeza, porque no voy a decir mucha tristeza, si no me podría llorar aquí, no lo sé. Pero estamos en tiempos donde la puerta angosta de la cual el Señor Jesús habla que uno se introduzca para entrar al reino de los cielos, la hemos hecho ancha. Y puede haber muy malos ejemplos
de cristianos el día de hoy. Cristianos que apenas se terminó el servicio, estuvieron en la iglesia y estuvieron adorando, alabando y orando. Y unas horas después andaban ahí en el baile, en el ambiente, en las cosas de las cuales debieron de haber huido, debieron haber renunciado. Quiero hablar aquí de la palabra cuando dice, y ahorita me regreso a las riquezas porque dice, y el afán de este siglo, bueno, en realidad comienza con eso. Quiero comenzar con el afán. Esos son afanes, pasiones carnales. Muchos se regresan al mundo porque dicen, después de haber estado quizás hasta incluso por años en el evangelio, se regresan al mundo porque quieren volver a retomar ese ambiente en el cual vivían, ese ambiente pecaminoso en el cual estaban, ese ambiente lascivioso en el cual estaban, ese ambiente de adicciones en el cual estaban. La Escritura nos habla en el capítulo 3 de Apocalipsis sobre la iglesia de la Odisea, donde el Señor Jesucristo dice que está a punto de vomitar a su iglesia porque le causa náusea, porque no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Caminas con el pie en el mundo y con el pie en la iglesia y te equivocas. Tú no puedes ser amargo y dulce a la vez. Tú no puedes ser blanco ni negro a la vez. No puedes. Y muchos optan por volver a sus pasiones porque dejan de tener esa comunión con Dios, porque dejan de leer la Escritura como leíamos cuando hablábamos en el primer ejemplo donde dice de que no entendieron porque no reflexionan en la palabra, o porque no se ponen a servir, porque no tienen comunión con Dios. Y cuando están de ociosos, cuando está ese espíritu ocioso en ti, tu carne quiere respirar. Y es cuando vuelven nuevamente a hacer las mismas cosas de antes. Y estás buscando o buscan cualquier oportunidad para volver a hacer esas cosas. Esos son afanes. Afanes que te llevan para atrás o que no te dejan dar frutos, como en este caso ahogan a la planta y la planta no puede dar frutos porque dice aquí que sea infructuosa. No da frutos, no puedes dar frutos. Con un pie en el mundo y un pie en la iglesia no puedes dar frutos. También aquí habla sobre el engaño de las riquezas. Estamos en días nuevamente, quiero volver a retomar eso de que la iglesia está pasando por pruebas difíciles porque se ha introducido en la iglesia de una manera muy, muy fuerte la doctrina de la prosperidad, donde la gente no busca, en primer lugar no busca a Dios. Y si lo busca lo busca por el dinero. En segundo lugar, no busca servirle a Dios o hacer la voluntad de Dios, que sería la tercera parte. Porque no le interesa. Lo que le interesa es de que Dios los prospere y de que les dé riquezas. Es un afán horrible que existe el día de hoy en la iglesia, donde el lujo, las cosas que tienen que ver con la economía, con las finanzas, con las cosas materiales, expande todos los días. En una ocasión, cuando Cristo fue tentado por el diablo, el diablo le dijo a Jesús que si era el Hijo de Dios, que convirtiera las piedras en pan, si era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Cristo le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que verdaderamente te da vida
Es lo que Dios dice. Si tú lo tomas, si tú lo recibes, si tú lo vives, si tú lo crees, eso es lo que te da vida. No las riquezas que tengas. Si tú tuvieses una enfermedad que se puede curar, digamos, a tiempo, y tienes 10, 20 millones de dólares, vas al hospital y en el hospital te cobran a lo mejor $500,000. Si te llegara a pasar eso y tienes ese dinero, estarías seguro, dirías en ti mismo, tengo aseguranza o tengo dinero. Pero si estuvieras en un desierto o si estuvieras en una isla donde nadie te pudiera atender salvo tu fe, entonces tú creerías en la palabra. Dirías, no tengo a nada, Señor. Gracias a ti no tengo a nadie alrededor de mí, Señor. Si tú me sanas, me salvas, seré sano. Si no, no. Y creerías en Él y Él vendría y te lo haría. Lo que $500,000, $1,000,000 que se gana con mucho trabajo, correctamente hablando, en un abrir y cerrar de ojos, Dios lo hace y te sana. Hoy en día hay un afán horrible por las riquezas. ¿Quién tiene la iglesia más grande, más bonita? ¿Quién es la pastora, el pastor más famoso? ¿Quién predica más bonito? Es un afán. Principalmente en este país donde estamos, donde todavía gracias a Dios es un país rico, un país que tiene la posibilidad de ser prosperado tremendamente. La iglesia ha caído en eso. Y Dios ha venido a hacer un plano segundo. Ahí mismo en la iglesia, la Odisea, el Señor le dice al que es tibio, le dice, porque tú dices que eres rico y que no te hace falta nada. Y en realidad eres un pobre, le dice, un desventurado. No pongas tu afán, no pongas tus fuerzas, no pongas tu fe en lo que puedas tener en tus manos. Ponlo en el Señor. Muchos se regresan al mundo, y no tanto aquí no habla que se regresen al mundo, sino que permanecen o están en la iglesia, pero no tienen frutos dignos de su fe. No los tienen, se ahogan, no los pueden dar. ¿Por qué? Porque sus afanes, las riquezas o las lascivias o las cosas que hacen, no los dejan avanzar, no los dejan tener frutos. El día de ayer se daba un sermón sobre esos frutos, sobre que verdaderamente uno puede ser rico si uno hace uso de esos frutos del Espíritu que Dios nos ha enseñado a través de los años, a través de su palabra también, claro, hablando de ella. Tú puedes ser una persona rica con lo que Dios te da, no con las cosas que puedas tener. Tú puedes ser una persona muy feliz porque lo tienes a Él y porque Él tiene gente que te hace feliz alrededor tuyo. No porque tengas personas que incluso ni cristianos son y quieres que no comparten la fe con el Señor, con tu Señor, y quieres andar con ellos para que te sacien. Ten cuidado para que tu vida no sea una vida sin frutos del Espíritu, y tengas una vida vacía de frutos de la carne. Decide. Algunos de ustedes tienen que decidir porque viven engañados. El día que llegue tu tiempo de partir, quién sabe, a lo mejor te vas a llevar una sorpresa. Y vas a decir tú, yo siempre fui a la iglesia, yo siempre me consideré cristiano, pero tus actos, tus obras, ¿fueron otras cosas? ¿Quién sabe? Y ese día no vaya a ser uno de los que el Señor Jesucristo les dice, apartados de mí, malditos, no los conozco. Que no vayas a ser tú esa persona. Por eso pelea por vivir una vida en santidad. ¿Cuántas veces se tiene que repetir lo mismo? Sin santidad no se puede servir ni ver a Dios. Sin santidad no puedes.
Tienes que pelear por permanecer en la santidad que el Señor Jesucristo ha traído a tu vida. Por último, habla de la semilla que cayó en buena tierra y dice, pero parte, dice, en versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Entonces, aquí en esta última parte, la respuesta la tenemos acá en el versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, pon ojo a esto, pon atención. Este es el que oye y entiende la palabra. Es el que oye y entiende la palabra. El que oye la palabra es el que la recibe. El que la entiende, sabe, se da cuenta que es buena. Dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vale decir que su fruto da mucho más fruto. Mucho más. Cuando digo mucho más, me refiero a que a veces no medimos nosotros las grandes cosas que Dios puede hacer por medio de nosotros cuando nosotros, por fe y al escuchar y entender la palabra, hacemos que este fruto pueda pop up, como dicen en inglés, salir de nosotros y ser expresado, ser dado. Dios puede hacer tantas cosas por medio de ti. Hablábamos el día de ayer en el sermón, se habló de cuántas cosas preciosas puede hacer uno. Puede ser una persona que perdona, que sabe perdonar, una persona que busca a Dios, una persona que intercede por otros, una persona que ama genuinamente, una persona que es humilde, amable, bondadosa, dadivosa, generosa, leal, fiel, solidario, paciente, pasivo. Todas esas cosas puedes tener en tu vida, puedes hacer. Este es el que cae en buena fruta, en la semilla que cae en buena tierra. Cuando alguien recibe la palabra en un contexto donde tú eres buena tierra, vale decir que la recibes, la entiendes y la haces. Qué bendición tan grande es tener frutos, porque tus frutos pueden cambiarle la vida a otros. Pueden hacer que otros vengan a los caminos del Señor, pero sobre todo, tus frutos le agradan a Dios. Y el favor de Dios lo vas a tener siempre. Esta es la parábola del sembrador. Esta es la parábola que Dios nos enseña el día de hoy. Tú decides. Ya viste por qué mucha gente viene a los caminos del Señor y de repente se desaparece. Tú permanece en ella. Un día se va a acabar tu tiempo aquí. Un día ya no vas a estar. Yo te acabo de decir hace rato que para los que creemos, en este caso yo dije para mí, para los que creemos, ese día va a ser el día más hermoso de nuestras vidas. Yo te dije que lo viví en ese sueño y fue tan real. Es tan hermoso el Señor. Un día va a venir ese día y necesitas estar listo. Necesitas estar permaneciendo en la fe, caminando en la fe. No dejes que nada te tire. Así te deje todo mundo. Así te deje hasta la persona que más ha llegado hasta ti. Tú sigue adelante. Porque no somos de esta vida. Somos de la vida espiritual. O para gloria eterna con el Señor, o para castigo eterno en el infierno. Comienza a tomar decisiones en tu vida serias y verdaderas. No te dejes llevar por el momento, o por las circunstancias que te vienen, o por las invitaciones que te hacen, o por las cosas que al momento ves y te quieres meter en ellas, porque te van a traer consecuencias en tu vida, que te van a traer dolor. Permanece siendo un buen lugar donde la semilla del Señor, la palabra del Señor pueda crecer.
pueda ser de utilidad, pueda ser de bendición. Yo te invito en el nombre de Jesús a que vengas y tengas esa intimidad con el Señor por medio de su palabra. Recibas esta palabra y la hagas. Que Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Por lo demás, yo sé que Dios va a estar contigo. Bueno, esto sería la palabra que recibimos el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Aquí terminamos esta palabra, este estudio. Pero antes de que terminemos, vamos a hacer una oración. Yo te quiero invitar para que ores conmigo y cualquiera que sea tu necesidad, incluso si crees que te has desviado y quieres retomar tu caminar, vamos a orar por ti. Si tienes alguna enfermedad, algún problema, extiende tus manos hacia mí, yo hacia ti, los dos juntos nos vamos a poner de acuerdo en la oración para que el Señor te sane. Tenemos una promesa del Señor Jesús de que dijo que cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, de cualquier cosa que pidan les será hecha. Tenemos esa promesa del Señor Jesucristo, si la pedimos en su nombre y creemos, para que sea sanado. Por lo demás, yo quiero que levantes tus manos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor eterno, por este tiempo que nos has dado de intimidad contigo. Favorécenos, bendícenos, porque por medio de tu palabra podemos acercarnos a ti y estar cerca de ti, Señor, y recibir el bien que nos das. Padre, yo te pido, Señor soberano, por aquellos quienes en este momento, Señor, han estado pasando por un alejamiento en estos tiempos de ti, Señor. Reavívalos, Señor Santo, perdona sus pecados, Señor Santo, levántalos nuevamente, restitúyeles, Dios mío, lo que el diablo les quitó, Señor Santo, y hazlos, Señor Santo, fuertes para que puedan caminar nuevamente en esta fe preciosa que les has dado. Mi Dios eterno, yo te pido que los renueves nuevamente, Señor Santo, y que nuevamente el gozo de la salvación entre a su corazón y darles la fuerza para que ahora se afirmen, Dios mío, más firmemente en el Evangelio, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por ellos. También te pido por aquellos, Señor soberano, quienes en esta hora están orando por algún problema físico, alguna enfermedad que tienen o algún problema familiar, Señor, de cualquier índole. Yo te pido, Espíritu Santo, que fluya, Dios mío, Señor Santo, para que crean, Señor Santo, al ir mencionando los nombres, Dios mío, de las enfermedades o de los problemas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toques a aquellas personas que han tenido un fuerte dolor en el estómago por días, Señor Santo. Yo declaro en el nombre de Cristo que ese dolor se desvanezca ahora mismo, que ese vómito se vaya, que esa diarrea se vaya completamente. En el nombre de Jesús declaro que sean sanos ahora mismo. Padre, te pido también por aquellos quienes están sufriendo por dolores de espalda, Señor Santo, por el trabajo, por una fractura que tuvieron. En el nombre de Cristo, Padre mío, Señor Santo, te pido que toques esa mano, perdón, esa espalda en el nombre de Jesús, mi Dios. Sana a los poderosos, Señor, con el poder de Cristo, mi Dios. Aquellos que tienen problemas en la nuca, Dios mío, en el nombre de Cristo, tócalos, que ese cuello sea sanado, que esa torcedura sea sanada. Yo reprendo en el nombre de Jesús esa migraña, ese dolor de cabeza. Ahora mismo se desvanece por el poder de Cristo, lo declaro. También te pido, Padre mío, que bendigas a aquellos que tienen problemas, Señor, con la alta presión, con el colesterol, Señor Santo. Tócalos, Dios mío, Señor, y haz fluir, Dios mío, en esas venas libremente la sangre, y esa grasa se deshace por el poder de Cristo ahora mismo en el nombre de Jesús, para que venga nuevamente, Señor, su presión a su estado normal. Declaro en el nombre de Jesús, Señor Santo, aquellos que han tenido problemas por la diabetes, que se les ha estado yendo la vista, Señor Santo, o que no se les sanan las heridas, en el nombre de Jesús declaro que esa vista vuelva nuevamente y que esas heridas sean sanadas. Padre, declaro que esa sangre sea purificada y sea limpia en el nombre de Jesús, y aquellos órganos, Dios mío, que trabajan para que esa sangre, Dios mío, tenga su nivel correcto de azúcar, Señor, venga sobre ellos este poder ahora mismo en el nombre de Jesús y sean liberados. Padre, te pido por aquellos quienes han sufrido de cáncer y tienen miedo de que les vuelva el cáncer. Yo declaro sobre ellos en el nombre de Jesús fe para que confíen, Dios mío, no sean tocados por el cáncer. Y aquellos quienes padecen todo tipo de cáncer, yo maldigo ese cáncer en el nombre de Jesús, lo echo a los infiernos por el poder de Cristo. Declaro que sean sanos y libres de este problema. Padre, te pido por aquellos que tienen problemas en sus músculos, en sus, Señor Santo, en sus
en sus articulaciones, Dios mío, en sus tendones, Padre, Dios mío, en sus mazos, Padre, tócalo, Señor eterno, en el nombre de Jesús, y haz fluir, Dios mío, nuevamente el bienestar, Señor Santo, el mover en todas estas partes del cuerpo. En el nombre de Jesús declaro que sean libres y que sean sanos para la gloria de tu nombre, Señor Santo. Padre, bendice a todos aquellos, Dios mío, que teniendo algún otro tipo de enfermedad, Señor, sánale sus vidas. Aquellos que tienen problemas en el matrimonio, con sus hijos, Dios mío, dale sabiduría y cordura, Dios mío. Yo declaro que esos matrimonios y declaro que esas familias sean cubiertas por ti, Señor, y no sean destruidas por el mal. En el nombre de Jesús, fluye esta bendición, Señor Santo. Trae bendición, Padre, aquellas personas que tienen problemas de adicciones. Oh, mi Dios, yo maldigo esa adicción en el nombre de Cristo y los declaro libres por el poder de tu Hijo, Señor. Tócalos ahí donde están. Bendice, Dios mío, Señor, sus vidas. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor Santo. Y recibimos, Señor eterno, también esta buena noticia, esta palabra que nos has dado. Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos. Si hay alguien que quiere recibir a Señor como su Salvador, repite estas palabras después de mí, que el Señor te va a tocar y te va a bendecir en esta hora. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Te pido que me perdones. Entra a mi corazón. Santifícame. Dame esta oportunidad de poder tenerte en mi vida y de poder ser librado del mal del cual me arrepiento el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Prepara una mansión para mí en el cielo, un lugar ahí contigo. Pues hoy te recibo y te confieso como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por estas bendiciones. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Oh, si tú estabas sintiendo la presencia del Señor como yo aquí, algo maravilloso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere. Te esperamos para la siguiente semana para nuevamente estar en intimidad con Dios y con otro título, que el Señor tenga una palabra, que el Señor tenga para nosotros. Por lo demás, que Dios te prospere, que Dios te bendiga y recuerda que al que cree, todo le es posible. Hasta la próxima. Bye bye.